Justo cuando el mejor amigo de mi madre, sonrojado, abrió la puerta de mi habitación. Lo empujé de una patada a la habitación de mi archienemigo. Todo porque en mi vida pasada me enamoré del mejor amigo de mi madre. Después de que se emborrachara, me arrastró a la fuerza a su dormitorio. Cuando nos descubrieron al día siguiente, no tuvo más remedio que casarse conmigo. Su amor de la infancia, con el corazón roto, fue atropellado por un coche fuera de control y murió en el acto. Le envió un último mensaje a Senbuyu. Buyu, estaremos juntos en la próxima vida. Desde entonces, sentí que Senbuyu se había convertido en otra persona. Se encargó del funeral de Tom Chinchen con total calma. Se casó conmigo con total calma. Y con total calma dijo que de momento no quería tener hijos. Justo cuando tuve un accidente de coche. Y agonizaba en la mesa de operaciones. Oí al médico llamarlo por teléfono. Y él, todavía con calma, preguntó, ¿ya está muerto? Avísenme cuando se muera. Fue en ese momento que por fin entendí que Senbuyu me odiaba. Odiaba que, por un giro del destino, yo hubiera causado la muerte de Tom Chinchen. En el momento en que morí en la mesa de operaciones. Los recuerdos se extienden por todo mi cuerpo. He vuelto a la fiesta de aquel año. En ese momento, Senbuyu ya estaba un poco aturdido. No dudé ni un segundo. Saqué rápidamente el móvil del bolso. Y llamé a Tom Chinchen. 10 minutos después, Tom Chinchen llegó a toda prisa. Me apresuré a agarrarle de la mano. Sé que tú y Senbuyu sentís algo el uno por el otro. Pero nunca habéis encontrado el momento adecuado para dar el paso. Ahora está borracho y necesita que le cuides. Es el mejor momento para que os sinceréis. Cuando Tom Chinchen recibió mi llamada ya estaba receloso. Y al oírme hablar con tanta seguridad, su expresión se complicó todavía más. Temiendo que todo fuera una trampa. Fan Yuan, ¿no te gustaba a ti Senbuyu? Y en lugar de aprovechar la oportunidad, vas y me llamas a mí. Y encima quieres juntarnos. ¿Qué demonios estás tramando? Al oír eso, esbocé una sonrisa amarga. En ese momento, que yo iba detrás de Senbuyu era algo que sabía toda la ciudad. Antes pensaba que si me esforzaba lo suficiente, podría superar cualquier diferencia de estatus o de edad. Pero ahora me doy cuenta de que si él no me quiere, por mucho que yo me entregue, al final solo me espera una vida de sufrimiento. En mi vida pasada estuve completamente equivocada. Mi propia vida es más importante que cualquier amor. Negué con la cabeza, ya no lo quiero. Y no volveré a quererlo nunca más. La voz de Senbuyu se escuchó desde dentro de la habitación. Tom Chinchen miró hacia la habitación. Un atisbo de duda cruzó por su mirada. Al final, Tom Chinchen pareció haberse convencido. Apretó los dientes. ¿Y tú qué haces aquí parada pegando la oreja? Me quedé helada por un instante. Acto seguido, me aparté para dejar que el hombre que tenía delante entrara. La mano de Chinchen acarició el rostro de Senbuyu. Cerré la puerta con fuerza y sin dudarlo. Al momento siguiente. Fue como si hubiera perdido todas mis fuerzas. Me dejé caer al suelo. Rompí a llorar desconsoladamente. Pero, extrañamente, me sentí liberada. Por fin podía escapar del destino de mi vida anterior. Frenéticamente, me sequé las lágrimas de la cara. Corrí a trompicones hacia mi habitación. Esa noche no pegué ojo. Al amanecer, mi teléfono empezó a sonar. Yuan, ¿quieres venir a vivir con mamá al extranjero? Hace unos años, el grupo Fancy planeaba expandirse al mercado internacional. Mamá se fue sola al extranjero. Tenía miedo de no tener tiempo para cuidarme. Así que me dejó al cuidado de su gran amigo, Senbuyu. Y me cuidó así durante varios años. Con el tiempo me enamoré de Senbuyu. Los negocios del grupo Fancy en el extranjero ya se habían estabilizado. Mi madre me pidió innumerables veces que volviera con ella. Yo me negué una y otra vez. Senbuyu y Tom Chinchen por fin han confesado sus sentimientos. Es hora de que yo también me vaya a vivir mi propia vida. Al pensar en esto, respiré hondo. Mamá. Parece que no se esperaba que aceptara tan de repente. Al otro lado del teléfono, la voz de mi madre sonaba especialmente emocionada. Hijo mío, por fin has entrado en razón. Mamá ya te había dicho que Senbuyu no era para ti. Obsesionarse tanto no te iba a llevar a nada bueno. No tiene nada de malo que quieras enamorarte. Pero tienes que encontrar a la persona correcta. Mamá ya te ha buscado a alguien. Una prometida de tu misma edad. Cuando llegues al extranjero, pasa más tiempo con ella. Nunca está de más darle una oportunidad a otras personas. Las palabras de mi madre hicieron que mis ojos, ya de por sí rojos e hinchados, se llenaran de lágrimas una vez más. En mi vida anterior, mi madre también me aconsejó lo mismo. Pero yo, en mi cabezonería, no quise escuchar.
Y por eso, dejé escapar un lamento. Forcé una sonrisa y dije, mamá. De ahora en adelante, te haré caso en todo. Ahora mismo voy a hacer los trámites de inmigración. Después de colgar el teléfono, me sequé las lágrimas. Agarré mi documentación y me dispuse a salir. Pero justo en el instante en que abrí la puerta, me di de bruces con la mujer que estaba parada justo enfrente. El cuello de Sembuyu estaba cubierto de chupetones. Asaltaron mi vista sin previo aviso. Aunque ya me había hecho a la idea de que Sembuyu y Tong Chin-chen hacía tiempo que habían pasado una noche de pasión. En ese momento no pude evitar apartar la mirada en silencio. Mi sutil gesto, obviamente, no pasó desapercibido para Sembuyu. Y encima, con mis ojos enrojecidos, la mujer ató cabos al instante. Con un toque de advertencia en su tono frío, me dijo, Fan Yuan. Te guste o no, Chin-chen y yo estamos juntos. Y me voy a casar con él. Ya que vives aquí, más te vale respetarlo. No vuelvas a decir esas tonterías de antes. Bajé la mirada y respondí con calma, lo sé. En el instante en que la llamé tía Sen, Sembuyu pareció visiblemente incómoda. Bajó la cabeza y me clavó la mirada. Como si estuviera recordando algo. Al principio, cuando me mudé a casa de la familia Sen, siempre le llamaba Senaí con mucho cariño. Pero luego mis intenciones cambiaron. Y empecé a llamarle sin más por su nombre. Me negaba a llamarle de otra manera. Sembuyu frunció el ceño y justo cuando iba a hablar, una voz masculina sonó de repente detrás de nosotros, rompiendo la extraña tensión que había entre nosotros. Buyu. Ya he traído mi equipaje. ¿En qué habitación me quedo? Sembuyu volvió en sí. Y se lanzó rápidamente a los brazos de Tong Chin-chen. A ti te gusta que dé bien el sol. La habitación de Fan Yuan da al sur. Es la que tiene la mejor luz. Haré que se mude a la habitación de invitados. A partir de ahora tú vivirás aquí. A Tong Chin-chen le brillaban los ojos con aire de victoria. Pero fingió modestia al hablar. Vaya, qué corte me da. Yo al fin y al cabo soy el recién llegado. Mejor me quedo yo en la habitación de invitados, ¿no? Al terminar de hablar, Tong Chin-chen hizo el amago de irse escaleras abajo. Al momento siguiente, de repente soltó una exclamación de sorpresa. Sembuyu lo agarró entre sus brazos. Y le dijo con ternura. Tú serás mi esposo. El señor de esta casa. ¿Cómo vas a quedarte en el cuarto de invitados? Pero es que Fan Yuan lleva mucho tiempo en esa habitación. ¿Y si no se acostumbra? Sembuyu me miró de reojo desde la puerta. ¿A qué no iba a acostumbrarse? Tarde o temprano tendrá que acostumbrarse a que estoy casado. Acostumbrarse a que esta casa tiene un hombre al mando. Acostumbrarse a que él no es más que un extraño. Mis pestañas temblaron un poco. Forcé una sonrisa amarga. ¿Un extraño? Sí. No se equivocaba. Solo soy un extraño. Torcí la boca. Ahora mismo recojo mis cosas y me voy al cuarto de invitados. Total, me iré pronto de todas formas. Volveré a los brazos de mi madre. Para no volver jamás. Este sitio solo les pertenece a Sembuyu y a Tong Chin-chen. Durante los días siguientes, fui a la embajada a hacer el papeleo. Salía por la mañana y no volvía hasta la noche. Todo para no cruzarme con Sembuyu. Pero por mucho que lo evitara, mimaba y adoraba a Tong Chin-chen. Si Tong Chin-chen no tenía hambre, él se gastaba un dineral en traer a chefs famosos a casa para que cocinaran para él. Si Tong Chin-chen se sentía mal, era capaz de cancelar un contrato de 100.000 millones. Solo para quedarse en casa cuidándolo. Si a Tong Chin-chen se le antojaba cualquier joya, en menos de 10 minutos, él me entregaría a Tong Chin-chen con sus propias manos. Lo presencié todo en silencio. Mientras esperaba a que aprobaran los papeles de inmigración, empecé a recoger mis cosas. Primero preparé el equipaje. Luego, las cartas de amor que le escribí a Sembuyu. Y los bocetos que le dibujé. Los metí todos en una caja. Para llevármela y tirarla. Justo cuando llegué a la puerta. Con Sembuyu, que volvía de comprarle un postre a Tong Chin-chen. Nos vimos de lleno. Hice como si no lo hubiera visto. Y seguí caminando con la vista al frente, directa hacia la salida. Al instante siguiente, sentí un dolor agudo en la muñeca. Sembuyu me había agarrado la mano. ¿Me has estado evitando estos días? Fruncí el ceño. No. Sembuyu se acercó un par de pasos. Me estudió la cara, mi expresión huidiza. ¿Y aún dices que no? Sales por la mañana temprano y no vuelves hasta tarde. Me ves y te largas sin ni siquiera saludar. Eso es evitarme. ¿Por qué? ¿Es porque estoy con Kim Chen? Negué con la cabeza rápidamente. No es eso.
Que puedas estar con la persona a la que quieres. De todo corazón, espero que vuestra historia tenga un final feliz. No te preocupes. Ya me he hecho a la idea de que nunca te gustaré. Así que tú a mí ya no me gustas. Expuse los hechos con un tono de voz tranquilo. Pero la expresión de Sembuyu se ensombreció. Esas palabras le resultaron extrañamente hirientes. Que a Fan Yuan ya no le quisiera. Esa era, seguramente, la mayor tontería que había escuchado jamás. Me perseguías todo el día y te rechacé. ¿Así que ahora has cambiado de táctica para llamar mi atención? Dijo Sembuyu. Y no dejaba de observar la expresión de mi cara. Al ver mi evidente gesto de sorpresa, se convenció aún más de su idea. Se acercó a mí, acorralándome paso a paso. Sobre todo al ver la caja que sostenía en mis brazos. Su tono se volvió aún más frío. ¿Qué ya no te gustó? ¿Y me escribes todas estas cartas de amor? ¿Y me haces todos estos retratos a escondidas? Después de acosarme sin descanso durante tantos años. Fan Yuan, ¿y de repente dices que ya no te gusto y se acabó? ¿No te parece ridículo lo que estás diciendo? Observé en silencio al hombre que tenía delante. Por supuesto que lo sé. Sé que todo esto suena ridículo. Después de todo, es como el cuento de Pedro y el lobo. Al final, ya nadie te cree. Pero por ridículo que suene, es la verdad. Sembuyu, es cierto que me gustaste durante mucho tiempo. Pero a ti nunca te gustaré. Así que de verdad me rendí. Después de decir eso, delante de la propia Sembuyu, vacié todo lo que había en la caja. Y luego, las cartas de amor y los bocetos que había dentro. Los hice trizas, uno por uno. En medio de esa lluvia de trozos de papel. Vi que la cara de la mujer no solo no mostraba alegría. Justo cuando dudaba de si estaba viendo bien. El tono gélido de Sembuyu resonó de repente en mis oídos. Sigue con tu teatro, Fan Yuan, y que te quede claro. Da igual las artimañas que uses. La única persona que me gusta es el policía. Después de ese día, Sembuyu y yo no volvimos a cruzar palabra. Por mi parte, no había nada más que decir. Pero para ella, solo estaba jugando a hacérmela difícil. Y no pensaba hacerme ni caso. Este ambiente de tensión duró hasta el banquete familiar de los Zen. Antes, en estos banquetes familiares, yo siempre era la favorita de los padres de Zen. La familia Zen siempre me rodeaba para ver cómo estaba. Y Sembuyu siempre aparecía para rescatarme. Ahora, en cambio, el centro de atención de la familia Zen se había desplazado por completo hacia Tong Qingchen. Al fin y al cabo, él es el futuro hombre de la familia Zen. Y yo no soy más que una extraña. Ellos saben muy bien cuáles son sus prioridades. En tan solo una mañana, fui testigo de la importancia que la familia Zen le daba a Tong Qingchen. El colgante de jade, la reliquia de la familia Zen. Desde el momento en que Tong Qingchen entró por la puerta, la señora Zen se lo colgó directamente en la cintura. Y ese colgante de jade. En mi vida anterior ni siquiera llegué a verlo. Cuando empezó el banquete, la familia Zen en la mesa se puso a discutir directamente la fecha de su boda. La cena familiar terminó con la decisión de la fecha de la boda. Justo cuando me iba a marchar con Sembuyu, la señora Zen me detuvo de repente. Dijo que tenía que hablar conmigo en privado. Nada más entrar en el estudio. La señora Zen fue directa al grano. Aléjate de Sembuyu. Tú misma lo sabes. Sembuyu y Qingchen ya están juntos. Si te quedas aquí, aparte de darle problemas y de pasar vergüenza, ¿qué más vas a conseguir? La señora Zen no disimulaba en absoluto su antipatía por mí. Sentí una inexplicable punzada de amargura en el corazón. Antes, yo le caía muy bien a la señora Zen. Pero ese cariño se acabó el día que me le declaré a Sembuyu. Todo el mundo decía que era ridícula. Y me acusaban de ser una desvergonzada. Me apreté la palma de la mano con fuerza y dije no se preocupe. Me iré. Saqué los papeles de inmigración que tenía en el bolso. Y se los entregué a la señora Zen. Hace unos días llamé a mi madre. Le dije que me iría al extranjero a vivir con ella. Mi madre dice que me ha encontrado una prometida. De ahora en adelante me mantendré muy lejos de usted. Y nunca más volveré a molestarlo a él. La señora se encogió los papeles de inmigración de mi mano. Solo entonces su expresión se relajó. Más te vale que cumplas tu palabra. No fue hasta que la señora Zen se fue que pude relajarme por fin. Guardé los papeles en el bolso y me dispuse a marcharme. Me crucé con la mirada de Sembuyu que estaba en la puerta. ¿De quién te vas a alejar? Mi mente se quedó en blanco al instante. No sabía cuánto había escuchado. Pero mi instinto me decía que no debía saber que me iba al extranjero. Así que negué con la cabeza y dije de nadie. Después de eso no volví a mirarlo. Me giré para irme.
Pero de repente la voz de Sembuyu resonó en mi oído. Sé que no quieres irte al extranjero. Espera a que Hinchen y yo nos casemos. Tampoco tienes que mudarte. Tu madre y yo éramos muy amigas. Al oír esas palabras, abrí los ojos como platos al instante. Incluso Tom Hinchen, que había salido a buscar a Sembuyu, también se quedó paralizado en el sitio. No fue hasta que la mirada llena de rencor de Tom Hinchen se posó sobre mí, que reaccioné y me marché a toda prisa. Aquellas palabras que dijo Sembuyu ese día, no les di ninguna importancia. Simplemente me dediqué a esperar en silencio a que aprobaran mis papeles de inmigración lo antes posible. Pero Tom Hinchen no estaba dispuesto a dejarme en paz. Ese día insistió con mucho entusiasmo en que saliéramos de compras. Pero al poco de subir al coche, me durmieron. Me di cuenta de que estaba atada en un acantilado junto al mar. Y al otro lado, Tom Hinchen también estaba atado de la misma forma. Forcejeé desesperadamente, queriendo preguntarle a Tom Hinchen por qué. Pero la cinta que tapaba mi boca solo me permitía emitir sonidos ahogados. Tom Hinchen pareció darse cuenta de mi pregunta. Sonrió con frialdad. Fan Yuan. Yo tampoco quería secuestrarte. Pero las palabras de Sembuyu de ese día me dejaron muy intranquilo. Solo quería comprobar quién es más importante para él. Al oír esas palabras, sentí una profunda desolación. ¿Acaso había algo que demostrar? ¿La respuesta no es evidente? Sembuyu, que recibió el mensaje del secuestrador, se presentó con 2 maletines de dinero. Arrojó los maletines al suelo. Ya he traído el dinero. Soltadlos de una vez. Pero el secuestrador, bajo las órdenes de Tom Hinchen, ni se inmutó. Se limitó a decir con calma: señor Sen, no los he secuestrado por dinero. La expresión de Sembuyu se endureció. Y con un tono gélido preguntó: ¿qué quieres decir? El secuestrador puso sus manos sobre mis hombros y los de Tom Hinchen. Y con una sonrisa malévola dijo: he oído que de estos 2 hombres, uno es el hijo de tu gran amigo. Y el otro es tu prometido. Solo puedes salvar a uno. Al otro lo tiraré al mar para que se lo coman los tiburones. Elige. Tras decir eso, la cuerda en las manos del secuestrador se aflojó un poco. Y nosotros, atados al borde del acantilado, estuvimos a punto de caer al mar. Tom Hinchen se puso pálido del miedo. Su voz temblaba sin control. Buyu. Sálvame, no quiero morir. A Sembuyu el corazón le dio un vuelco. No te muevas, Hinchen. La respuesta ya era evidente. El secuestrador por fin sonrió satisfecho. Incluso Tom Hinchen, que fingía a propósito estar asustado, respiró completamente aliviado. Fingió estar conmovido mientras miraba a Sembuyu. Pero Sembuyu, instintivamente, miró hacia. Pensó que me vendría abajo y me desesperaría. Pero en mi rostro solo había calma. No sé por qué. Al ver la calma en mi rostro, Sembuyu sintió una inquietud inexplicable. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Tom Hinchen se abalanzó de repente sobre Sembuyu. Agradecido por haber sido desatado, se abalanzó sobre él. Sembuyu lo abrazó por instinto. Hinchen, pero al instante siguiente, mis pupilas se contrajeron de repente. Su cómplice cortó la cuerda que me ataba. Mi cuerpo se precipitó directamente hacia el fondo del mar. La inmensidad del mar me engulló por completo. Una fuerza invisible me arrastraba sin cesar hacia el abismo. Luché con todas mis fuerzas por nadar hacia arriba. Pero un cansancio paralizante comenzó a envolverme lentamente. Finalmente, mis párpados pesaban cada vez más. Hasta que perdí el conocimiento por completo. Cuando desperté de nuevo, estaba en un hospital. Vi a Sembuyu sentado junto a mi cama. Sus ojos estaban inyectados en sangre, lo que significaba que llevaba muchos días a mi lado. Pero yo ya no necesitaba su protección. Nos miramos fijamente durante un buen rato. Pero ninguno de los dos dijo nada. Al final fui yo quien habló primero. Tía Sen, no hace falta que te quedes conmigo. Ve a ver a Tom Hinchen. Él te necesita más. Quizá porque sentí que mis palabras estaban fuera de lugar. Así que añadí rápidamente: puedo cuidarme sola. Me miró durante un buen rato con una expresión indescifrable. Al final se levantó y se fue. El día que me dieron el alta coincidió con el cumpleaños de Tom Hinchen. Y como era la primera fiesta de cumpleaños desde que estaban juntos, Sembuyu la organizó por todo lo alto. 100.000 rosas traídas en avión desde Francia inundaban por completo el salón de la fiesta. Innumerables regalos carísimos se amontonaban sin orden en un rincón. Había fotos de la feliz pareja, repartidas desde la entrada hasta el interior del salón, con el estallido de los fuegos artificiales que llenaban el cielo. La fiesta por fin llegó a su punto álgido. Sembuyu abrazaba con fuerza la cintura de Tom Hinchen.
mientras bailaban con elegancia en la pista al son de la música. Y en la pantalla gigante que tenían detrás se reproducía en bucle un video con sus momentos más tiernos juntos. Justo en ese momento, la pantalla gigante se quedó en negro de repente. Y a continuación unas cartas de amor muy infantiles. Y unos retratos aparecieron de golpe en la pantalla. Mi amor por Senbuyú quedó expuesto así ante todo el mundo. Se armó un revuelo monumental. Me quedé pálida mirando la pantalla gigante. Estaba segura de que había hecho trizas todo aquello. ¿Por qué estaba ahí de nuevo? Quise correr a apagar la pantalla. Pero tenía los pies como clavados en el suelo. No podía moverme. Solo podía dejar que la marea de murmullos me arrastrara al abismo. El señor Zen está a punto de casarse. Y el hijo de los Fan todavía no se rinde. ¡Qué poca vergüenza! ¿Y esto en plena fiesta de cumpleaños del señor Tom? ¿No es esto una provocación en toda regla? Pobre señor Tom. Incluso después de casarse, siempre habrá alguien detrás de su mujer. Finalmente los cuchicheos llamaron la atención de la pareja en la pista de baile. Al ver lo que había en la pantalla gigante, la cara de Tom Chin-chen se puso blanca como el papel. Me miró temblando de pies a cabeza. Al final salió corriendo con los ojos enrojecidos. Zen se apresuró a seguirlo. Pero al verme a mí todavía paralizada en mi sitio, se detuvo en seco. Levantó la mano y me dio una bofetada. De repente se hizo un silencio sepulcral. Ya me extrañaba a mí que estuvieras tan dócil últimamente. Así que esto es lo que estabas tramando. La bofetada fue tan fuerte. Me tiró directamente al suelo. La cara se me hinchó y enrojeció al instante. Hasta me empezó a sangrar la comisura de los labios. Me zumbaban los oídos. No podía oír nada. Lo veía todo borroso. Me toqué la cara con la mano temblorosa. En el momento en que toqué la marca de la bofetada, no pude contener las lágrimas. Era la primera vez que Senbuyú me pegaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció rápidamente por la puerta. Me levanté corriendo del suelo y salí tras él. Tenía miedo de que a Tom Chin-chen le ocurriera el mismo accidente que en su vida pasada. Se oían truenos sordos uno tras otro. El estruendo y el diluvio lo inundaban todo. Entre la niebla se veía a un esbelto Senbuyú. Abrazaba con todas sus fuerzas a un Tom Chin-chen empapado. Tom Chin-chen no paraba de forcejear. Su voz estaba llena de desesperación. Hoy es el día más importante de mi vida. Y él va y hace una cosa así. ¿Cómo quieres que me quede allí? Si él sigue tan colgado de ti. Yo tampoco quiero pelearme con un crío. Mejor te devuelvo con el vale. Pero Senbuyú lo abrazó con más fuerza. No. Chin-chen. Jamás podría enamorarme de él. ¿Sabes de sobra cuánto tiempo llevo colado por ti? ¿Acaso quieres romperme el corazón? Al final de todo, casi consiguió sostenerlo. Pero al segundo siguiente, una lucegadora de un coche vino directa hacia ellos. Y lo primero que vi fue un baño de sangre. Me quedé de piedra en el sitio. La luz roja de urgencia se encendió. Se apresuraban a conectar el equipo médico a Senbuyú. Pero a Senbuyú no le importaban sus propias heridas. Insistió en que salvaran primero al oficial Tom. Olvídense de mí, sálvelo a él primero. Pero, señor Zen, usted es el que está herido de más gravedad. Su voz sonaba débil y temblorosa. Cállense y dense prisa. Pronto, una gasa ensangrentada tras otra llenaba la bandeja médica que había a un lado. El rostro de Senbuyú se puso pálido como el de un muerto. Hasta que no confirmaron que Tom Chin-chen estaba fuera de peligro. No lo metieron a él en el quirófano. No pude soportar verlo más. Sé que Senbuyú ama a Tom Chin-chen. Un amor por el que podría sacrificar mi propia vida. Si en mi vida pasada me hubiera dado cuenta de esto antes, quizás mi final no habría sido tan trágico. Ahora en esta vida he cambiado mi camino. Pero Tom Chin-chen tuvo el accidente de coche de todas formas. Y el origen de todos estos sucesos parece tener que ver con esas cartas de amor y esos dibujos. Pero es que de verdad no lo sé. ¿Cómo pudieron difundirse? Si yo misma los había hecho pedazos. Ahora que lo pienso, el único que podría haberlos guardado para luego hacerlos públicos parece ser solo Tom Chin-chen. ¿Por qué lo haría? Si se supone que él y Senbuyú ya están juntos. No paro de darle vueltas y no lo entiendo. Y ya no me atrevo a pensar más en ello. Pasé 3 días en casa completamente ida. Senbuyú recibió el alta del hospital. Y lo primero que hizo al volver a casa fue ordenar a sus guardaespaldas que me arrojaran a la cámara frigorífica. En el momento en que me arrojaron a la cámara frigorífica, un frío helador me recorrió el cuerpo de golpe. Miré a mi alrededor y todo era de un blanco pálido. ¿Cuánto tiempo llevaba sin sentir un frío así?
Desde que caí por accidente en un lago helado cuando era pequeña. Mi cuerpo le tiene pánico al frío. Por eso en la mansión la calefacción está puesta todo el año. Como si siempre fuera primavera. Pero ahora Senbuyu me castiga de esta manera. Solo porque cree que sigo obsesionada con él. Y que con eso le he hecho daño indirectamente a Tong Qingchen. Instintivamente me encojo. Intentando conseguir un poco de calor. Solo puedo dejar escapar unos quejidos con dificultad. El sirviente que estaba fuera no pudo soportarlo más. Joven maestro Fan. ¿Por qué no va y agacha la cabeza para disculparse con la señorita? Si no, con lo delicado que está, ¿cómo va a aguantarlo? Mis ojos se pusieron rojos al instante. En mi vida pasada fue culpa mía, y lo acepté. Pero en esta vida de verdad que no he hecho nada malo. ¿De qué se supone que tengo que disculparme? Es más. Senbuyu ahora solo tiene ojos para Tong Qingchen. Ni siquiera escucharía mis explicaciones. El viento gélido soplaba con fuerza por todas partes. Pronto, una capa de escarcha se formó sobre mis pestañas. Solo sentía que mi corazón latía cada vez más lento. Y mis pensamientos se volvían cada vez más confusos. Al final, cerré los ojos lentamente. Perdiendo el conocimiento por completo. Me di cuenta de que estaba tumbado en la cama de mi habitación. Junto a la cama estaba Zen, con una expresión glacial. Has montado un lío tremendo esta vez. Debería haberte encerrado durante 3 días y 3 noches. Pero Tong Qingchen es de buen corazón y no quiso buscarte problemas. Y me rogó que te dejara salir. Sabía que seguías detrás de mí. Pero Fan Yuan, métetelo en la cabeza. Nunca podría gustarme un niñato 12 años menor que yo. Lo nuestro es imposible. Dicho esto me cerró la puerta en la cara de un portazo. El tremendo estruendo ahogó al instante. La explicación que estaba a punto de darle. Me recosté en el cabecero y cerré los ojos. Senbuyu, de verdad que ya no me gustas. ¿Por qué no me creéis? Los días siguientes. La casa de los Zen se convirtió en un hervidero de gente. Todos en la mansión estaban liados con los preparativos para la boda de Senbuyu. Y Tong Qingchen, que estaba al caer. Tong Qingchen me agarró del brazo con entusiasmo mientras daba órdenes. Era como si todos los malos rollos de antes se hubieran esfumado. El lugar y la decoración ya están casi listos. Solo falta el padrino. He pensado que a ti, Fan Yuan, te vendría bien que se te pegue la buena suerte. Quién sabe, a lo mejor hasta te ligas a una dama de honor. Dijo para terminar. Con un toque de cachondeo en la voz. Yo no soy tan buen actor como él. Una voz fría de mujer sonó de repente sobre nosotros. Él no puede ser el padrino. Tong Qingchen y yo nos giramos al mismo tiempo. Y vimos a Senbuyu de pie justo detrás. ¿Por qué no puede serlo? Tong Qingchen parecía bastante sorprendido. No se esperaba que él rechazara su propuesta. Senbuyu no dijo nada. Solo levantó la vista para mirarme. Parece que últimamente me he portado bien. No le he estado agobiando todo el día para nada. Pero solo de pensar que en el futuro tendré novia. Él sentía una opresión y un malestar inexplicables. Si le preguntaras por qué, ni él mismo sabría decirlo. Justo cuando Senbuyu estaba a punto de inventarse cualquier excusa. Me adelanté y hablé yo. Soy el pequeño. No pega que sea el padrino. En realidad me voy al extranjero dentro de muy poco. Así que es imposible que pueda ir a la boda. Al oírme, Senbuyu asintió dándome la razón. Y con eso Tong Qingchen por fin descartó la idea. Justo cuando suspiré de alivio y me disponía a marcharme. Tong Qingchen volvió a la carga. Ya que Fan Yuan no puede ser el padrino. Entonces, para demostrar tus buenos deseos. ¿Qué tal si me regalas ese traje que diseñaste? Me gusta un montón, ¿sabes? Inconscientemente miré a Senbuyu. Diseñé ese traje cuando tenía 18 años. E incluso ganó un premio en un concurso. Un montón de niños ricos de nuestro círculo le echaron el ojo a esa prenda. Querían comprarlo para llevarlo el día de su boda. Pero las rechacé todas. Porque lo diseñé para quedármelo yo. Quería llevarlo puesto para casarme con la persona que amaba. Senbuyu conocía su significado. Pero tampoco quería decepcionar a Tong Qingchen. Así que me dijo, Fan Yuan. Con que me vendas este traje. Aceptaré cualquier cosa que me pidas. Hice una mueca, no hace falta. Supongo que yo también debería felicitaros. Este traje. Tomadlo como mi regalo de bodas por adelantado. Después de decir eso, llamé a la tienda. Un empleado cogió el traje que teníamos guardado. Y se lo entregó en mano al mismísimo Tong Qingchen. Tong Qingchen consiguió el traje que tanto deseaba. Y ya no tuvo tiempo para ponerme las cosas difíciles. Corrió todo contento al probador a ponérselo. Observé su espalda con calma mientras se alejaba. Sin pena ni gloria, me di la vuelta y volví a mi cuarto. Solo Senbuyu se quedó mirando cómo me iba.
Sumido en sus pensamientos durante un buen rato. Estaba solo en mi habitación haciendo las maletas. El equipaje ya estaba casi listo. El papeleo también estaba casi terminado. Muy pronto podría largarme de aquí. Justo cuando había escondido la maleta y me preparaba para meterme en el agua. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Sembuyu entró corriendo y me agarró la muñeca con fuerza. Empezó a recriminarme a gritos. ¿Qué le has hecho al traje? Hinchen solo se lo probó un momento. Y al poco rato le empezó a picar todo el cuerpo y le salió un sarpullido. Fan Yuan. ¿Es que querías matarlo? Bajo la tenue luz amarillenta. La mirada furiosa de Sembuyu. Era como si me atravesara con cuchillas afiladas. Como si quisiera hacerme pedazos. Negué rápidamente con la cabeza. Nunca he tocado ese traje. Y es imposible que yo lo haya manipulado. Y no tengo ningún motivo para hacerle daño. La expresión de Sembuyu se endureció. Me arrojó con fuerza sobre la cama. Su mirada era gélida. Su voz estaba cargada de ira. ¿Cómo que no tienes motivos? Sé que siempre has estado detrás de mí. Pero lo que nunca debiste hacer es atacar a un policía. Más te vale que esté bien. O si no. Sembuyu no llegó a terminar la frase. De repente la asistenta entró corriendo. Es terrible. Señora. El señor Tong se ha desmayado. No dejes que se escape. A Sembuyu le cambió la cara. Dicho esto, salió disparado por la puerta. Las luces de la casa se estuvieron encendidas. Me senté en el sofá, inquieta. Me clavaba las uñas en las palmas de las manos. Pero era como si no sintiera nada. Miraba fijamente el reloj de la pared. Vi con mis propios ojos como la aguja de las horas. Pasaba de las 12 de la noche a las 7 de la mañana. Justo en el momento en que el reloj dio la hora en punto. Unos pasos apresurados se oyeron desde fuera de la puerta. La mirada de Sembuyu era intensa. Hizo que se me erizara la piel. Un escalofrío me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Sembuyu le quitó un látigo a un sirviente. Y caminó hacia mí, paso a paso. Fan Yuan. ¿Sabes que Hinchen casi se muere? Tong Hinchen casi se muere. Después del shock inicial. Volví en mí de inmediato. Claro, en mi vida pasada. Él murió en un accidente de coche justo a esta misma hora. No tuve tiempo para pensar más. Al ver que Buyu iba a usar el castigo familiar contra mí. Solo para vengar a Tong Hinchen. Con los ojos enrojecidos. Intenté explicarle. Yo no manipulé el traje. Y nunca he pensado en hacerle daño. Desde el secuestro hasta la misteriosa carta de amor en la fiesta. Y ahora el vestido de novia. ¿De verdad no te parece que todo esto es sospechoso? Incluso si yo quisiera tenderle una trampa. No podría hacerlo una y otra vez. Y tener éxito cada vez. Pensé que después de decir esto. Él siempre cauteloso Sembuyu. También se daría cuenta de las incongruencias. Pero en este momento, la ira se había apoderado completamente de él. ¿Quieres decir que últimamente ha sido Hinchen quien te ha estado tendiendo trampas? Yo lo amo. Y es la persona con la que me voy a casar. ¿Por qué iba a incriminarte sin motivo alguno? Eso es lo que yo tampoco entiendo. No lo sé. Apenas había dicho la mitad de la frase. Cuando un grito de dolor escapó de mis labios. Fue porque el látigo de Sembuyu se había alzado en el aire en algún momento. Y me golpeó con una fuerza brutal. Fan Yuan, eres incorregible. Mi rostro palideció al instante. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Hinchen es la persona que él más atesora. ¿Cómo podía yo albergar todavía una pizca de esperanza? De que él me creería. Instintivamente, quise escapar. Pero los guardaespaldas que estaban detrás de mí se abalanzaron. Y me sujetaron con fuerza contra el suelo. Fan Yuan. ¿Admites tu culpa o no? Mientras el látigo caía de nuevo. Reprendió Sembuyu con voz severa. Temblaba de dolor por todo el cuerpo. Pero apretaba los puños con fuerza para no soltar ni un quejido. Sembuyu. Descargó de nuevo el látigo con furia sobre mi espalda. ¿Admites tu error o no? Pero yo mantenía los labios sellados negándome a hablar. ¿Por qué iba a admitirlo? Al ver mi terquedad Sembuyu. Perdió los estribos. El látigo caía una y otra vez sobre mi espalda. En poco tiempo toda mi espalda era un amasijo de carne y sangre. Pero yo seguía sin admitir mi error. Al final el mayordomo que estaba a un lado no pudo soportarlo más. Se acercó para sujetarle el látigo a Sembuyu. Señorita. Si sigue pegándole así lo va a matar. Solo entonces Sembuyu arrojó el látigo a un lado con frialdad. Fan Yuan que no se repita. Finalmente no pude más y mi cabeza se estrelló contra el suelo. Perdí el conocimiento por completo. Durante los días siguientes Sembuyu no volvió a casa.
mientras mi espalda era un amasijo de carne y sangre por los latigazos. El dolor era tan insoportable que no podía ni levantarme de la cama. Pasé varios días recuperándome en la cama, hasta que por fin pude levantarme y caminar. La oficina de inmigración me notificó que los trámites para la residencia permanente estaban terminados. Ahora que ya tengo el permiso de residencia permanente, ya no tenía ninguna razón para seguir en casa de los Sen. Volví para hacer la última maleta. Pero no me esperaba que justo al salir de casa me diera de bruces con Sen Buyu que volvía. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, Sen Buyu dijo con frialdad, Fan Yuan. ¿Para andar con el jueguecito de la fuga? Te he dicho 1000 veces que dejes de verme con otros ojos. Pero tú, ni caso. Y no paras de hacerle daño a Kim Chen. ¿O es que te castigué por nada? Al oírle, solo sentí un cansancio infinito. Ya no sabía qué más decir, para que por fin se creyera que ya no me gustaba. Al verme callada, el rostro de Sen Buyu se oscureció todavía más. Al final, se masajeó el entrecejo y dijo, va, olvídalo. Si quieres irte a airearte un poco, por mi bien. Kim Chen no ha estado muy bien últimamente. Y yo estoy hasta arriba con los preparativos de la boda. A saber qué serías capaz de hacerle. Dicho esto, me cogió la maleta. Yo mismo te llevo al aeropuerto. No pude oponerme. Simplemente lo seguí en silencio. El coche nos llevó directamente a la terminal del aeropuerto. Hasta que, en silencio, cogí mi equipaje y me preparé para bajar. Fue entonces cuando por fin me preguntó algo. ¿Para dónde has comprado el billete? Apenas moví los labios. Pero antes de que pudiera decir nada, le oí decir con un tono gélido. Date una vuelta por las ciudades de aquí cerca. No te vayas muy lejos. Cuando Kim Chen y yo hayamos celebrado la boda, vendré a buscarte para que vuelvas. No dije nada más. Solo respondí con sumisión que lo entendía. Después de despedirnos, cogí mi equipaje. Y bajo su mirada, entré en el aeropuerto. No fue hasta que vi su silueta desaparecer entre el tráfico. Y en silencio, bloqueé todos los números de Sen Buyu. Luego, sin dudarlo, me dirigí a la puerta de embarque. Ya no hace falta, Sen Buyu. No volveré nunca más. Una semana después, la boda del siglo entre Senjia y la familia Tong se celebró según lo previsto. Teniendo en cuenta que Tong Kim Chen acababa de recuperarse de una grave enfermedad, todo el protocolo de la boda se simplificó. Y aunque el proceso se redujo, el nivel de lujo de la ceremonia aún dejaba asombrados a los invitados que llegaban. Antes incluso de que los invitados entraran, el difunto le entregaba a cada uno un obsequio. Un detalle valorado en cientos de miles. Es más todo lo que los invitados veían al tomar asiento. Era todo personalizado. Las rosas Joliet que florecían por todo el lugar. Las plantó Sen Buyu hace 10 años. Especialmente para Tong Kim Chen. El techo repleto de cristales de diamante. También fue diseñado por Sen Buyu especialmente para Tong Kim Chen. Personalizados hasta los platos que tenían los invitados delante. Que también estaban hechos según los gustos de Tong Kim Chen. Encargados especialmente a un maestro artesano. Cada rincón de la boda reflejaba el profundo amor de Sen Buyu hacia Tong Kim Chen. Los invitados no podían evitar comentar llenos de envidia. Qué buena es la relación del presidente Sen y el señor Tong. He oído que son el gran amor del otro desde que eran niños. Oí que una vez para salvar al señor Tong, el presidente Sen casi pierde la vida. Si yo pudiera casarme con alguien como el presidente Sen, esta vida ya habría valido la pena. Daba igual cuanto comentaran los invitados sobre Sen Buyu y Tong. A Sen Buyu no le importaba. En ese momento miraba fijamente el móvil que tenía en la mano. Con la mirada llena de dudas calculando el tiempo. Anoche aterricé y llegué al hotel. Pero desde anoche hasta ahora, no ha contestado ni una sola de mis llamadas. Y mucho menos mis mensajes. Después de todo, antes de que la señora Fan se fuera al extranjero, yo era la persona que le encargó cuidar. Si algo me pasara, a él no le sería fácil darle explicaciones a la señora Fan. Sen Buyu aún así le envió un mensaje de texto. ¿Cómo estás ahora? Justo en el instante en que envió el mensaje, el organizador de la boda llamó a su puerta. Señorita Sen. La boda está a punto de empezar. Puede bajar ahora para prepararse para la entrada. Sen Buyu dejó el móvil rápidamente sobre una mesa cercana y dijo. Voy enseguida. Justo en el instante en que Sen Buyu cerró la puerta. El móvil que había dejado en la mesa se iluminó de repente. En la pantalla del móvil apareció un llamativo signo de exclamación rojo. Con el melodioso sonido del piano de fondo. De pie al final del pasillo de flores, la mirada de Sen Buyu estaba llena de profundo afecto. Mientras veía a Tong Kim Chen caminar hacia ella.
Se suponía que debía ser un momento emocionante. Pero el corazón de Sembuyu estaba extrañamente en calma. Mirando a Tom Chin-chen acercarse a ella paso a paso. No sabía por qué. Pero de repente la imagen de Fan Yuan apareció ante sus ojos. Fan Yuan también llevó una vez un traje de boda así de solemne. Y caminó hacia él. Mirándolo con los ojos llenos de amor. Diciendo su nombre con dulzura Sembuyu. La silueta que apareció en la mente de Sembuyu. De repente se superpuso con la de Tom Chin-chen que se acercaba. Tom Chin-chen lo saludó con la mano. Y lo llamó preocupado por su nombre Buyu. Solo entonces Sembuyu volvió en sí. E instintivamente sacudió la cabeza. Para sacar mi imagen de sus pensamientos. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. No es nada. Hoy estás guapísimo. Unas palabras románticas dichas sin más. Hicieron que a Tom Chin-chen se le pusieran rojas las orejas. Enseguida el oficiante les pidió a los novios que se dieran las manos. Y que se las tomaran el uno al otro. Después comenzó a recitar los votos. Y le preguntó a Sembuyu si aceptaba casarse con el hombre que tenía delante. Debería haber sido una respuesta sin titubeos. Pero Sembuyu se quedó en silencio por un instante. Se desvió del rostro expectante de Tom Chin-chen. Y se posó en los rostros igualmente expectantes de los invitados. Volvió a mirar hacia la puerta completamente vacía. Hacía mucho tiempo. Fan Yuan le había advertido una vez. Que si algún día se atrevía a casarse con otro hombre. Él vendrá a impedir la boda sí o sí. Sembuyu sabía que Fan Yuan no estaba bromeando. Hoy ha puesto a un montón de guardaespaldas en la puerta a propósito. Para evitar que Fan Yuan viniera a impedir la boda. Pero la ceremonia ya ha pasado de la mitad. Y el chico que dijo que iba a impedir la boda todavía no ha aparecido. Se supone que es algo bueno. Pero él no podía alegrarse ni un poco. ¿Acaso será que Fan Yuan de verdad es como él mismo dijo? ¿Que ya no le gustó? En el instante en que apareció. Fue descartado rápidamente por Sembuyu. ¿Cómo va a ser posible? Fan Yuan lo ama hasta la locura. Que yo deje de gustarle. Sería más doloroso para él que si lo mataran. Seguro que se está haciendo el difícil. Al pensar en eso. Un rastro de frialdad cruzó su mirada. Haga lo que haga. Él nunca me va a gustar. El único amor de mi vida es y será Tom Chin-chen. Al pensar en eso. Rápidamente apartó esos pensamientos. Y volvió a mirar al novio que tenía delante. Y dijo solemnemente palabra por palabra. Chin-chen. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Estoy dispuesto a casarme contigo y a ser tuyo. En esta vida. Y en todas las que vengan, solo podrás ser mi esposo. Una confesión llena de amor. Hizo que los ojos de Tom Chin-chen se enrojecieran al instante. Le respondió con la misma pasión. Y lo besó apasionadamente. La boda transcurrió con una fluidez excepcional. Nada de lo que le preocupaba a Sembuyu ocurrió. La interrupción de la boda que había previsto no sucedió. Su esposo se portó de maravilla durante toda la ceremonia. No hubo ningún problema. Incluso sus amigos lo elogiaron diciendo que el día de su boda estaba más atento y serio que nunca. Pero solo el propio Sembuyu sabía la verdad. Que no se estaba tomando esta boda en serio. Una silueta no dejaba de aparecer en su mente. Perturbando su paz. Aprovechando que Tom Chin-chen había vuelto a la habitación a descansar. Sembuyu también le pidió al mayordomo que le trajera su móvil. Al ver el brillante signo de exclamación rojo en el chat. El cuerpo de Sembuyu se quedó rígido en el sitio. Por mucho que Fan Yuan se hubiera peleado con él todos estos años. Jamás lo había bloqueado. Parece que esta vez de verdad se estaba haciendo el difícil. Sembuyu se frotó el entrecejo. Y sin más, marcó el número. En el instante en que sonó el tono de llamada. Sembuyu ya tenía preparada su excusa. Fan Yuan, me has fallado. El número que ha marcado está apagado. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Sembuyu estampó el móvil boca abajo contra la mesa. Bien, muy bien. Fan Yuan, tienes agallas. ¿Cómo te atreves a bloquearme? Sembuyu decidió olvidarse de Fan Yuan. Total, cuando fuera a buscarlo. Acabaría volviendo a él como un perrito faldero. Después de todo, me quiere demasiado. Incluso aunque yo esté casado. Jamás sería capaz de dejarme. El semblante de Sembuyu se relajó un poco. Al fin y al cabo, la madre de Fan se lo había confiado. Si de verdad le ocurriera algo. No sabría qué decirle a su madre. Sembuyu volvió a marcar otro número. Averigua a qué ciudad se ha ido Fan Yuan. En cuanto lo sepáis, vais para allá y os encargáis de él. Por la noche, Sembuyu acababa de acostar a Tom Chin-chen. Cuando alguien llamó a la puerta. Tras asegurarse de que la persona en sus brazos no se había despertado.
Zhen Buyu se levantó de la cama en silencio. Pero un segundo después de cerrar la puerta, Tong Qingchen, que estaba en la cama, abrió los ojos de repente. En el despacho, justo al otro lado de la pared, el rostro de Zhen Buyu se ensombreció de golpe. Repítelo. ¿A dónde ha ido? El asistente que tenía delante tragó saliva. Hemos revisado todos sus registros de viaje. Y no hemos encontrado ni rastro del joven Fan. Todos sus documentos en el país han sido anulados por alguien. Sospechamos que el joven Fan se ha ido al extranjero. Pero no sabemos a dónde. Señorita, ¿deberíamos decírselo a la señora Fan? Al fin y al cabo, es su hijo. Zhen Buyu se quedó tan impactada por la sarta de palabras del asistente, que no pudo articular palabra. Solo sintió una oleada de rabia recorrerle todo el cuerpo. Pensaba que Fan Yuan solo tenía agallas para bloquearla. No se imaginó que ahora se iría del país a sus espaldas. ¿Cómo ha podido hacerlo, señorita? Al ver que Zhen Buyu no decía nada, el asistente se armó de valor y volvió a llamarla. Zhen Buyu respiró hondo. Y reprimió la rabia que sentía. De momento no. Vosotros seguid buscándolo. No podía creer que Fan Yuan, que la amaba con locura, no fuera a volver nunca. El asistente la miró fijamente durante un buen rato. Al final, armándose de valor. Justo entonces se topó con Tong Qingchen, que estaba en la puerta. El asistente se apresuró a saludar al doctor Tong Qingchen. Con eso, finalmente logró captar la atención de la persona que estaba en el escritorio. La expresión de Zhen Buyu se tornó severa, mientras recogía la manta del respaldo de la silla. Se fue acercando a Tong Qingchen. ¿Tienes frío? No te habré despertado yo, ¿verdad? Zhen Buyu le ponía la manta sobre los hombros a Tong Qingchen, mientras le cubría las manos con las suyas para darle calor. Una sonrisa asomó en la mirada de Tong Qingchen, pero su rostro estaba lleno de preocupación. Como no estabas no podía dormir, así que he venido a verte. Justo te he oído hablar con tu asistente sobre Fan Yuan. ¿Por qué se ha ido al extranjero? ¿Es por mi culpa? Al decir esto último, los ojos de Tong Qingchen se humedecieron. Bajó la cabeza, lleno de culpa. Asustado, Zhen Buyu lo abrazó rápidamente por la cintura. ¿Cómo iba a ser por eso? Es solo un crío con una rabieta, nada más. No le hagas caso. Pero la inquietud seguía en los ojos de Tong Qingchen. Se agarró al borde de su ropa y levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. Pero, al fin y al cabo, la familia Fan te lo confió a ti. ¿Qué pasará si le ocurre algo? Zhen Buyu le acarició las comisuras húmedas de sus ojos. Su tono de voz se volvió aún más gélido. Si le pasa algo, mejor. Que le sirva de lección. Para que no ande por ahí todo el día. No me esperaba que a Zhen Buyu le importara tampoco Fan Yuan. Tong Qingchen ya no pudo ocultar su sonrisa de satisfacción. Rápidamente bajó la cabeza y se apoyó en su pecho. Una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios. Fan Yuan. Será mejor que no vuelvas nunca. Aunque Zhen Buyu decía que no le importaba. En el fondo, seguía enviando gente a buscar a Fan Yuan. Pero cada vez que preguntaba si lo habían encontrado, la respuesta siempre era no. La primera semana, Zhen Buyu. La respuesta seguía siendo la misma. No. El primer mes, Zhen Buyu. La respuesta seguía siendo la misma. Después de que el asistente le diera la negativa con cautela, Zhen Buyu se desplomó en la silla de su despacho. Hizo un gesto para que el asistente saliera y siguiera buscando. Cerró la puerta. Zhen Buyu se recostó en la silla, completamente agotado. Se llevó la mano a la sien, frustrado. Qué ingenuo fue al pensar que Fan Yuan se había ido al extranjero solo por una rabieta, culpándolo por casarse con Tong Qingchen. Pero ha pasado tanto tiempo. Y sigue sin haber ni rastro de Fan Yuan. De repente, como en un sueño, recordó algo de hace mucho tiempo. A Fan Yuan, una y otra vez, delante de él. Su realidad. Incluso lo que le dijo a su madre en aquel entonces. Esas palabras sobre alejarse de él. De repente, lo recordó todo. En aquel entonces, creía que lo amaba tanto, que jamás se iría al extranjero para alejarse de él. Por eso no se tomó sus palabras como si se estuviera haciendo el difícil. Ahora se daba cuenta de que él era el único que no se lo había tomado en serio. Zhen Buyu bajó la mano y miró hacia su escritorio. Debería haber estado su foto con Fan Yuan. Pero desde que Fan Yuan le confesó lo que sentía, tiró esa foto a la basura. Y la cambió por la foto de su boda con Tong Qingchen. Zhen Buyu miró a su alrededor. Antes, esta oficina estaba llena de rastros de Fan Yuan. Pero ahora, al igual que él, todo ha desaparecido sin dejar rastro. Zhen Buyu se quedó un buen rato mirando fijamente a la esquina. Al final, cogió el móvil para llamar a la madre de Fan.
La madre de Fan se lo había encargado a él. Ahora que le había pasado algo a Fan Yuan, él debía asumir la culpa. Pero en cuanto la llamada conectó, antes de que Sembuyu pudiera decir nada, de repente, al otro lado de la línea se oyó una voz de mujer, fría. Lo sentimos, el teléfono al que llama está apagado. La mente de Sembuyu se quedó en blanco de golpe. Y solo sintió un terrible presentimiento, que se extendía a toda velocidad desde su pecho. La mano que sostenía el móvil se le quedó tiesa un buen rato. Y lo bajó lentamente. Siempre se había llevado muy bien con la señora Fan. ¿Cómo era posible? ¿Cómo iba a haberlo bloqueado? Sembuyu le dio 1000 vueltas en su cabeza. Pero no consiguió encontrar una razón. Pero justo en ese momento, el asistente que se estaba yendo volvió a entrar de repente. Llevaba una caja grande en los brazos. Señor Sen. Ha llegado un paquete urgente. El repartidor dijo que tenía que abrirlo usted en persona. Sembuyu se quedó de piedra. Levantó la vista y se quedó mirando la caja un buen rato. Al final le pidió al asistente que dejara la caja en la mesa frente a él. Se quedó observando la caja que tenía delante. En el instante en que su mano tocó la cuerda, su corazón empezó a latirle con una fuerza descomunal. Si abría esa caja, caería en un abismo sin fondo. Sembuyu dudó un instante, pero al final la abrió. En el momento en que vio con claridad lo que había dentro, abrió los ojos como platos.